Hola, el Todopoderoso los bendiga. Somos GESA Internacional y estamos aquí una vez más en esta cita que nos hemos trazado para enseñar algo del texto bíblico. Enseñar es nuestra pasión, enseñar es nuestro compromiso, enseñar es ese don que el Todopoderoso dejó para nosotros y que lo hacemos con todo el entusiasmo, con todo el amor del mundo. Y hoy traemos un tema bastante interesante al estilo de GESA Internacional. Y vamos a trabajar ese concepto que está en una cantidad de versículos en la Biblia, pero el de Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En la teología sistemática hay un tema muy importante que se conoce con el nombre de la soteriología. La soteriología es el tema que le ha dado vida a eso que nosotros conocemos como salvación, etimológicamente hablando, ¿correcto? Aunque hay una cantidad de términos muy importantes que definen la salvación y hay una cantidad también de asuntos, de temas, de subtemas que se pueden trabajar en la salvación, ¿correcto? La soteriología viene de una raíz griega que es la raíz soso, que significa salvo, ¿correcto? Pero reitero, en el hebreo hay 13 términos diferentes para hablar de la salvación. En el griego está esta de soteriología, que es el que le presta el nombre para ese tema tan importante de la salvación. Y cuando uno habla de un tema importante, así como este de la salvación, se puede hablar muchísimas cosas de eso. De la salvación es un tema grandísimo, pero tiene una cantidad de subtemas enormes. Podemos hablar de las causas de la salvación, las consecuencias de la salvación, podemos alcanzar a hablar del medio de la salvación, ¿correcto? Podemos hablar de una cosa que es lo que vamos a empezar a hablar hoy, porque no puedo terminar hoy hablando de ese tema porque es muy amplio. Las facetas de la salvación. Las facetas de la salvación. Pero reitero, de salvación se puede hablar de muchísimas cosas. Uno puede hablar, por ejemplo, de la salvación diciendo qué edades temporalmente hablando abarca la salvación, y tenemos que decir que abarca el pasado, el presente, el futuro, la escatología, etcétera. Podemos hablar de los motivos para la salvación y decir que uno de los motivos es el amor, ¿correcto? Que otro motivo es la gracia, otro motivo son las buenas obras, ¿correcto? Podemos hablar de la historia, el concepto de la salvación en el Antiguo Testamento, en los profetas, en el exilio, el posexilio, en el Nuevo Testamento. Podemos hablar de las diferentes clases de salvación, porque reitero, en el Antiguo Testamento hay como 12 términos diferentes para hablar de la salvación y ninguno de esos términos se refiere a un alma siendo librada de un infierno y siendo llevada a un cielo. Entonces hay una cantidad de subtemas muy importantes de la salvación, y eso hace que sea un tema espectacular para nosotros, ¿correcto? Y que sea definitivamente pues casi que el centro de la predicación cada 8 días en cada iglesia. Se habla muchísimo de salvación, se presenta el mensaje de salvación, se habla del medio de salvación que para el cristianismo es Jesucristo, ¿correcto? Entonces, allí es bastante importante. Les decía que en el hebreo hay muchos términos para salvación. Está, por ejemplo, el término Yahoshua, que significa tener holgura, estar en un lugar espacioso, que significa liberación mediante una intervención superior, ¿correcto? Está también el término Goel, de ese vamos a hablar ahorita un poquito. Es quizás el término más significativo de salvación en el Antiguo Testamento, y es el rescate de una familia y de unas propiedades a través de un precio, ¿correcto? O también está, por ejemplo, el término Yapsav, que significa una victoria militar, que significa poner en libertad, ayudar, que significa establecerse, ponerse en pie, tener a Dios de su lado, etcétera. También hay otro término para salvación, que es el término malat, que es escapar, librar de la muerte, evadirse, librarse de un enemigo. En fin, hay una cantidad de términos, como le comento, el término palat, natsal, que no les voy a hablar hoy porque tengo que colocar un límite para poder plantear, pero de todas maneras en algunas otras enseñanzas he hablado, por ejemplo, etimológicamente de la salvación. Tengo otros videos allí, por si alguien los necesita. En mis canales están la necesidad de la salvación. También se puede hablar de la necesidad de la salvación, ¿correcto? También podemos hablar del significado de la muerte de Cristo.
porque es, reitero, el vehículo de salvación en la teología cristiana. Y les puedo decir del significado de la muerte de Cristo, que es vicaria, que es expiatoria, que es propiciatoria, que es reconciliatoria, que es redentora, ¿correcto? En fin, hay una cantidad de subtemas que podemos trabajar acá. Frente a esos temas, le voy a hablar en este momento de las facetas de la salvación. ¿Qué es eso de facetas de la salvación y por qué se habla de facetas? Porque cuando una persona es salva, en el preciso momento en que una persona es salva, se presentan muchísimos aspectos, pero esos aspectos no son un proceso en el que se dijera este es primero, este es segundo, este es tercero, no, porque muchos de esos aspectos se dan de manera inmediata cuando se da la salvación. Otros de esos eventos se dan de manera inmediata, pero también de manera progresiva. Es decir, sucede algo en el momento de la salvación, pero posteriormente se va perfeccionando eso, ¿ya? Por eso se habla de las facetas de la salvación. No se puede hablar de los pasos de la salvación porque, reitero, no se puede decir este es primero, este es segundo, este es tercero, ¿correcto? Se habla de las facetas de la salvación y eso es lo que quiero que toquemos hoy. La primera faceta, o una de las facetas, reitero, no voy a hablar primero, segundo, tercero, aunque por organización sería adecuado, pero una de esas facetas es la redención, otra faceta es la justificación, otra faceta es la santificación, otra es la reconciliación, otra es la regeneración y otra es la adopción. Son 6 asuntos diferentes que tienen lugar en el momento en el que una persona es salva, ¿correcto? 6 aspectos diferentes y todos tienen lugar en ese momento en que una persona, reitero, según la teología cristiana, acepta al Todopoderoso como Señor y Salvador. Y quiero que hablemos un momentico de cada uno de ellos precisamente. Hablemos, por ejemplo, de la redención. ¿Qué es eso de la redención? Redención en el momento de la salvación, pero obviamente recordemos nosotros que muchas veces se ha dicho que el hebreo y el griego son lenguas sagradas. Eran lenguas común y corriente, lo que pasa es que como fueron utilizadas para escribir la Biblia, a palabras que eran muy del común, se les empieza a dar un matiz de sacralidad, ¿correcto? Y luego, entonces esas palabras empiezan a ser, digamos, como algo sagrado. Pero usualmente todos esos conceptos primero son aplicados en la cotidianidad, en la vida diaria, ¿correcto? De la manera más normal que se utiliza cualquier palabra, que reitero, posteriormente se les da un matiz de sacralidad. Por ejemplo, la redención significa liberación a causa de un pago realizado. Así de sencillo. ¿Qué redención? Liberación a causa de un pago realizado. ¿Listo? ¿El pago cuál fue? En la teología cristiana evangélica, reitero, es la muerte del Señor mismo. Eso es lo que se plantea allí. La idea básica, por ejemplo, hay varios términos para esto. El primer término que nos habla de la redención, es decir, del rescate a partir de un precio pagado, es el término goel. Goel en el hebreo es el término que está utilizado, por ejemplo, ampliamente en el libro de Ruth. Vos es el goel de Ruth y de la familia de Elimelech, Malón y Kelión. La idea básica del goel es que eso es una obligación familiar. Es algo a lo cual los obliga la ley, ¿correcto? En el caso de que un pariente, el pariente más cercano, ha llegado a empobrecerse, él terminaba vendiéndose como esclavo y perdiendo todas sus pertenencias. El goel lo que hacía era pagar el precio de lo que esa persona había perdido, ¿correcto? Rescatarlo y entregárselo nuevamente a su familia para que esas propiedades no salieran de la familia. Entonces, la idea básica del goel es una obligación familiar, obligación relacionada con el pago de un precio. Entonces, hay un redentor pariente y ese redentor tenía la responsabilidad de redimir la propiedad familiar que había cambiado de dueño en un momento de pobreza, y también tenía que casarse con la viuda sin hijos para levantar hijos en nombre del esposo muerto, para que esa persona muerta no quedara sin nombre allí, ¿ya? Y cuando no había un hermano disponible, la responsabilidad se extendía al pariente más cercano, que en este caso, reitero, en el libro de Ruth, no es vos, hay otro pariente más cercano, pero ese no quiso.
Por eso la Biblia llama a ese pariente el fulano, ¿correcto? Pero entonces vos sí quiere cumplir con esa obligación de la ley. Ruth 3:9 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Es decir, estamos terriblemente en la inmunda. Ayúdenos, usted es el que puede y debe ayudarnos a nosotros a rescatar todo eso que fue de Malón, del león, de Elimelech. Ese es el significado de el Goel. Hay otra raíz en el hebreo para hablar de redención, es decir, de liberar, de rescatar a alguien, de redención, correcto, de redimir a alguien a través de un pago, de un dinero que se ha pagado. Hay otra raíz que es el verbo pará, es la raíz P, para los que saben hebreo, Dalet y G. Y ese es el pago de un rescate, reitero, también por un precio. Es una transacción comercial, pero cuidado. De pronto, entre el Goel y el Pará, este Pará es muchísimo más gracia y muchísimo más amor, porque esta es una transacción comercial sin ninguna obligación, por razón de parentesco ni por absolutamente nada. Éxodo 3:13 dice, mas todo primogénito del asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieras quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Eso de redimir al primogénito de tus hijos es dar un pago en lugar del sacrificio de su hijo. Los dioses paganos querían que esos niños, lo que la Biblia llama pasar los niños por el fuego, y entonces el Dios de Israel dice, no, eso conmigo no va. Y entonces en lugar del hijo primogénito se pagaba, era un dinero, ¿ya? En Números 18, 15 al 17 dice, todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Son santificados. La sangre de ellos rocerá sobre el altar y quemará la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato al Señor. Entonces, allí si hay, reitero, de pronto la obligación de sacrificar a los primogénitos de los animales, pero el primogénito de los seres humanos, ese sí se podía redimir, es decir, pagar un dinero, un impuesto al templo para no sacrificarlo. Entonces reitero que esta palabra es mucho más importante porque, bueno, aquí estamos hablando del hijo, pero eso también se podía redimir, reitero, cualquier otra persona sin que hubiera una obligación de hacerlo. Hay otro término que es el término kafar, en el hebreo es el término kaf, pe y resh, y este tiene que ver con una cantidad pagada para redimir una vida perdida. Éxodo 13:12. Todas estas palabras siempre van a significar la liberación por medio del pago de un precio, ¿correcto? Estamos hablando de la redención, que es una de las facetas de la salvación, y las circunstancias de ese pago van a variar. Se puede redimir un prisionero de guerra, se puede redimir un esclavo, se puede redimir un artículo empeñado, se puede redimir incluso a la nación toda de Israel, pero siempre a causa de un precio, ¿correcto? En el Nuevo Testamento está la palabra agorazo, y la idea de ese término agorazo, ya le voy a decir en qué versículo se utiliza, es la idea de frecuentar el foro romano. Recordarán ustedes que en el foro romano era donde donde llevaban a los esclavos, ¿correcto? Y la gente iba allá, como ir a la galería, a la plaza de mercado, y quiero necesito este, ¿cuánto valen esos esclavos? ¿Correcto? Y entonces ese que los compraba, pues pagaba un precio y los sacaba de allí. Recuerden, estamos hablando de las facetas de la salvación, ¿correcto? Y estamos hablando de que son muchas facetas de la salvación. Hoy, en este momento, estoy hablando de la redención. La palabra agorazo, reitero, básicamente de la idea fundamental de ir entonces a ese foro, ¿correcto? Y entonces va adquiriendo como el significado de comprar o adquirir allá, en ese lugar donde estaban los esclavos. Y en el Nuevo Testamento se emplea 24 veces en este sentido de comprar. Mateo 13:44, Lucas 9:3. Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Agorazo.
compra. Entonces Lucas 9:13 dice, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos alimentos para toda esta multitud. Ahí está otra vez el término agorazo, ¿correcto? Y la Septuaginta utiliza también ese término en el sentido básico de comprar, es decir, una simple transacción comercial. Por ejemplo, en Génesis 41:57 dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido en hambre. Génesis 42:5 también habla de lo mismo, correcto, de comprar trigo, grano en ese sentido. Usted me da el trigo, yo le doy la plata y paré de contar. Pero entonces ese término agorazo viene a tener un sentido soteriológico, es decir, recuerde que el término para salvación en la teología sistemática es soteriología, ¿correcto? Entonces el término, el uso soteriológico de agorazo en el Nuevo Testamento incluye 3 ideas básicas. La primera es que en su obra de redimir, Cristo hizo el pago de la compra de toda la humanidad. Eso está en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esa palabra, el Señor que los rescató, ahí está agorazo, ¿ya? Y reitero, el uso de esa palabra en la salvación indica que en primer lugar Cristo hizo el pago de la compra de toda la humanidad. En segundo lugar, que el precio que Él pagó es la sangre de Él. Eso está en Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, allí, agorazo, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y en tercer lugar, que debido a que nosotros hemos sido comprados con ese precio, pues lo más lógico, lo más elemental y lo más correcto es que le sirvamos. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y 7, 22 y 23. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de 10 y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y 1 Corintios 7, 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Ahí está ese concepto. ¿Listo? Y hay otro término que es el término hexagorazo. Hexagorazo es muy parecido al anterior, es la misma raíz, sino que se le adiciona un prefijo allí. Y ese prefijo básicamente lo que va a indicar es que se le adiciona a la idea de comprar y sacar del foro. Una cosa podría ser una persona comprarlo, no, déjemelo ahí que yo paso por él, y no pasar por él nunca, aunque hubiera dado la plata, así no equivaldría a nada. La palabra hexagorazo significa que compró y sacó, ¿correcto? Compró y sacó allí, eso es bastante importante. Gálatas 3:13, básicamente lo que está hablando acá es que la naturaleza sustitutiva de la muerte de Cristo resalta, por ejemplo, el hecho de la maldición de la cual nosotros hemos sido liberados. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que muere en un madero. Ojo con esto. Aquí la idea es que Cristo, en esa palabra que estamos trabajando y que es la redención, y específicamente la palabra hexagorazo, nos compró, pero nos sacó de la maldición de la ley. Ojo con ese asunto de las maldiciones generacionales. Que eso se predica en todas las iglesias de manera impresionante, pero hablar de las maldiciones generacionales indica que Cristo no lo sacó de la maldición. Y eso es falso, eso es atentar contra la vitalidad, contra el centro de la teología cristiana en cuanto a la soteriología. Cristo nos maldijo, nos rescató de la maldición de la ley. Allí tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros estábamos bajo maldición, Cristo lleva esa maldición, nosotros hemos sido sacados de esa maldición. En el 4:5 Pablo declara que los creyentes han sido completamente sacados de debajo de la maldición que indicaba la ley.
Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y hay otro término aquí para hablar de la redención en el griego, peripomai. Esta palabra peripomai solamente aparece una vez con referencia a la expiación, en Hechos 20:28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó allí. Ahí está esa palabra. Él ganó por su propia sangre, ¿correcto? Significa guardar bajo cuidado, preservar. O sea que aquí en este concepto de la redención se habla de un pago que alguien va a dar a alguien más, ¿correcto? Para comprar a alguien. Luego de que lo compra, lo saca, y luego de que lo saca, lo coloca bajo cuidado. ¿Ya? Significa mantener o guardar para uno mismo, es decir, en este caso para Dios. Adquirir o ganar posesión de alguien, en este caso usted y yo. La idea es que entonces Dios adquirió la iglesia por medio de la sangre de su propio Hijo para su posesión personal. Entonces, eso es, reitero, la idea de un precio pagado. El precio fue claramente la sangre de Cristo, ¿correcto? Sacar a alguien, sacarlo de la maldición y colocarlo bajo el cuidado del Todopoderoso. Y hay otro término para hablar de la redención, lutró. La raíz lutró significa soltar. Esa palabra significaba para soltar la ropa, soltar un animal, soltar a un prisionero, y usualmente se asociaba al rescate pagado como condición para ser liberado. Entonces una persona ya pagaba, cuando pagó mostraba el recibo, ahora por favor suéltelo, eran esclavos, ellos estaban allá obviamente amarrados, ¿correcto? Por favor suéltelo, ya lo compré, ya me pertenece, suéltelo, ¿ya? Entonces básicamente es el significado de la palabra lutró, es recibir libertad después de haber pagado, ¿ya? Lucas 24:21, también se habla, por ejemplo, de la liberación nacional de Israel. También está Tito 2:14, 1 Pedro 1:18-19, para hablar de la redención individual. Y reitero, según la teología cristiana, el precio pagado es la sangre del Cordero. Entonces, la redención se puede resumir básicamente alrededor de tres ideas. Primera idea, que las personas son redimidas de algo. En este caso, para nosotros, del mercado o de la esclavitud del pecado, ¿correcto? En segundo lugar, que las personas son redimidas por algo, ¿ya? ¿Qué es ese algo? El pago de un precio, la sangre de Cristo. Y en tercer lugar, que las personas somos redimidas para algo. ¿Y qué es ese algo? Para vivir en un estado de libertad. Y entonces nosotros no podemos renunciar a esa libertad, ¿correcto? A menos que sea renunciar a la libertad para colocarlos voluntariamente al servicio del Señor que nos redimió. Esa es como la idea de la redención. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece esto? Obviamente aquí voy a la velocidad del rayo, pero esto es todo un tema bastante interesante, apasionante, de las facetas de la salvación. Otro aspecto de las facetas de la salvación, les dije, redención, justificación, santificación, reconciliación, regeneración, adopción, todo eso es diferente. Todo eso es diferente. Hablemos un momentico de la justificación. Ya hablamos de la redención. Hablemos un momentico de la justificación. Justificar significa declarar justo a alguien. Ojo, nosotros no hay nadie justo. Empecemos por eso. No hay nadie justo. No hay justo ni aún uno solo. ¿Qué es justo? ¿Quién es una persona justa según el texto bíblico? En la Biblia y delante del Todopoderoso, justa es la persona que reconoce su maldad. Así de sencillo. Usted quiere ser justo delante del Todopoderoso, tiene que reconocer su maldad, su impiedad. Delante del Señor nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué era lo que el Señor le condenaba tanto a los escribas y fariseos, hipócritas? Porque ellos se creían muy justos, muy correctos, muy buenos. A veces uno se cree más bueno, incluso más bueno que Dios, y eso es incorrecto. Yo soy perverso, tengo que reconocer que soy perverso. Entonces, ser justo básicamente
lo que significa, o cuando hablamos de la justificación y la salvación, básicamente lo que significa es declarar justo a alguien. El Señor me justificó, ¿y eso qué es? Me declaró justo. Porque la palabra hebrea sedej o sadaj y la palabra griega dikaios, que es la palabra para justicia en el griego, significan anunciar o pronunciar un veredicto favorable sobre alguien. Declarar justo a alguien, no porque lo sea. El concepto no significa hacer justo, porque yo no puedo ser justo. A mí me atribuyen la justicia divina. Eso es lo que hace Dios con nosotros, darme la justicia divina a mí, pero yo no soy justo. Ese concepto era un concepto que se utilizaba en los tribunales, así es de que ese concepto de justificar es dar un veredicto de justicia. Entonces, aquí nótese ese contraste que hay entre justificar y condenar. Por ejemplo, en Deuteronomio 25.1 o 1 Reyes 8.31 o Proverbios 17.15. Entonces, básicamente, anunciar la condenación no hace que una persona se convierta en malvada, si es que no lo era, y lo van a juzgar, digamos, inocentemente. Pero por otro lado, tampoco la justificación hace a una persona justa. Una cosa es que el Señor haya atribuido y haya declarado justicia en mí, que me haya declarado justo a mí, y otra cosa es pensar que yo lo soy. No, yo no soy justo. Él simplemente me declaró justo, ¿ya? Le estoy diciendo que de pronto en un juicio, como esto es una palabra, reitero, que se utiliza en los tribunales, una persona de pronto la declaran, siendo inocente, la declaran justo, la declaran culpable. Muy seguramente le toca pagar y todo, pero eso no hace que esa persona sea perversa, porque él no pagó, él no hizo nada, ¿correcto? Así pasa exactamente cuando a mí me declaran justo. No es que yo de un momento a otro voy a ser justo así como así, ¿no? Que me declaran justo siendo yo culpable, pero porque en la teología cristiana alguien pagó por mí, ¿correcto? Son cosas muy diferentes. Entonces, no obstante, con condenar o justificar se anuncia el estado real de la persona, es decir, tiene que pagar aunque sea inocente, porque lo declararon culpable, pero eso no lo hace a él malvado, ¿correcto? Por otro lado, pasa exactamente lo mismo, cuando yo soy culpable pero me declaran inocente, siendo culpable y siendo malvado no tengo que pagar nada. Ese es mi caso. Ese es el caso de nosotros allí. Tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces, la persona malvada ya es malvada cuando se pronuncia el veredicto de condenación, ¿ya? Igualmente la persona justa ya es justa cuando se anuncia el veredicto de justificación. Hay un problema en la justificación, puesto que esta es una idea forense. La justificación se relaciona con el concepto de Dios como juez, ¿ya? Entonces, Dios solamente tiene tres opciones cuando nosotros como pecadores comparecemos ante el tribunal de Él. Una opción sería condenarnos. Otra opción, recibirnos tal como estamos. Y otra opción es transformarnos en personas justas. Entonces, aquí hay un texto bastante interesante. Romanos 3, del 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, hay un procedimiento que se cumple en la justificación. Primero, hay un plan que está en Romanos 3:21. Por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El procedimiento de la justificación, primero, es que se ha manifestado la justicia de Dios. Pero hay un requisito previo que nos lo proporciona en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Segundo, ¿cuál es el requisito previo? Creer en Él. Creer en Él. Y hay un precio. Ese precio está señalado en el versículo 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para nosotros es gratuito. ¿Y por qué es gratuito? Porque nosotros
tenemos la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así de que sencillamente el precio ya lo pagó. Y hay una cosa que se llama la posición. ¿Qué es eso? La posición es cuando el individuo recibe a Cristo. Ese individuo es situado en Cristo. Esto es lo que hace a la persona justa. ¿Listo? Eso es lo que hace a la persona justa. Tenemos que tener cuidado con eso. Y hay una conclusión en Romanos 3:26. Entonces, ese es el concepto de justicia. Ojo con nosotros creernos justos porque no lo somos. Se nos ha imputado la justicia del Todopoderoso. Se nos ha declarado justos siendo culpables, no porque el Señor sea caprichoso, tranquilo mijo, todo bien, vamos para adelante. No, Él no es cómplice de nosotros, de nuestras maldades, ni de nuestra perversidad. Él lo que hace es sencillamente mirarme a mí con toda mi perversidad y con todo mi pecado, pero me mira a través del filtro de la muerte vicaria de Jesucristo, que era justo. ¿Correcto? Y por lo tanto, la justicia de Cristo me es imputada a mí. ¿Ya? Pero reitero, sigo siendo malvado. Ojo con ese tema, porque a veces hay gente que le encanta creerse, considerarse como muy buenas personas. ¿Ya? Y eso es bastante grave. Entonces, estamos hablando de las facetas de la salvación. Hemos hablado de la redención. Recuerde que las facetas de la salvación son redención, justificación, santificación, reconciliación, regeneración, adopción. Hablemos un poquitico de la reconciliación, de la santificación. Recuerde y reitero que esto no es un proceso. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Porque todo eso se da de manera inmediata, instantánea, cuando una persona cuando una persona recibe la salvación del Señor, se va a dar de manera instantánea, ¿correcto? Entonces allí lo que nosotros tenemos es que simplemente recibir ese inmerecido regalo que abarca todos estos conceptos. Y le estoy diciendo que algunos se dan de manera inmediata y también se dan de manera progresiva. Es decir, un aspecto de eso se da inmediatamente cuando uno acepta al Señor como Salvador, pero luego con el tiempo se va haciendo gradualmente perfecta esa parte o esa faceta de la salvación. Pasa exactamente con la santificación. Entonces, la regeneración, la santificación sirven para renovar al creyente conforme a la imagen de Cristo. ¿Ya? Entonces, a su imagen completa, algún día seríamos perfectamente conformados, según nos dice Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18. Pero solamente la gracia del Todopoderoso puede lograr eso. Nosotros no podemos lograr eso. El proceso entero de la santificación comienza en el mismo momento de la conversión. Es decir, tú y yo somos convertidos y ahí en ese mismo momento empieza el proceso de santificación. Es decir, somos santificados allí, inmediatamente. Pero la santificación empieza un proceso también a lo largo de nuestra vida y que mientras nosotros estemos en este cuerpo, en esta corporidad, en esta dimensión, va a durar la santificación o el proceso de santificación. Entonces es inmediato, pero también es progresivo, ¿ya? Entonces comienza en el momento de la conversión y continúa hasta que seamos presentados perfectos en la presencia del Todopoderoso en el cielo. Esta doctrina de la santificación es de gran importancia porque tiene que ver con nuestra vida diaria, con lo cotidiano. En lo cotidiano nosotros debemos demostrar la santificación. Entonces es una consideración quizás de todas las facetas de la salvación, quizás la más práctica de todas, ¿correcto? ¿Y qué significa eso de santificación? Significa dedicación, consagración, separación para un uso específico y santo. Entonces, en el Antiguo Testamento había muchos objetos inanimados que estaban santificados, porque en el Antiguo Testamento la santificación o la santidad tenía que ver era con los objetos del culto, con los animales. Era santo el animal que se presentaba para el sacrificio, era santo todos los utensilios del tabernáculo, del templo, etcétera, no tanto con las personas. Eso cambió mucho por allá con los profetas del siglo VIII, que dijeron un momento, ¿cómo así que los instrumentos y los animales y todo esto, si es santo y usted no? ¿Qué pasa? O sea,
El primero que debe ser santo es usted, ¿ya? Entonces se empezó a trabajar con ese concepto, pero antiguamente, solamente objetos inanimados estaban santificados. Levíticos 27, 14 y 16, Segunda de Crónicas 29 y 19. Los primogénitos eran consagrados también. Jeremías 1:5, Juan 10:36, Juan 17:19, ¿correcto? Y otro concepto de la santificación es el lavamiento, el purgar la contaminación espiritual, ética y moral. Pero reitero, todo eso es una experiencia progresiva. No es semejante, por ejemplo, a la justificación. La justificación es un evento, un acontecimiento que ocurre una sola vez y ya. No hay, en la justificación no hay grados de progreso. No, en la justificación no, ¿correcto? Pero en la santificación sí, ¿ya? La santificación es, por una parte, es crisis, por otra parte, es proceso. ¿Por qué? Crisis, ¿por qué? Porque uno permanentemente está, uy, Señor, qué embarrada, Señor, te fallé. Estoy acá mal en esta situación. Te volví a fallar, no me estoy burlando de ti, Señor, aunque pareciera. ¿Ya? Entonces una crisis permanente de que, uy, veo pornografía, no en mi caso, gracias a Dios, pero el que la ve, veo pornografía. No, 2 horas, 3 horas diarias. La santificación significa que yo ya tengo que dejar de ver 3 horas diarias. Uy, Señor, 2 horas, estoy viendo, pero ya son 2 horas. Señor, 1 hora. Uy, gracias a Dios, Señor, ya no estoy viendo pornografía. Pero cuando deja de ver pornografía se da cuenta que tiene otros pecados allá que ni siquiera se había dado cuenta, porque estaba muy metido en la pornografía allí, ¿ya? Entonces, aquí tengo que decirte que la santificación, la santificación es algo, reitero, inmediato, pero progresivo. Hay básicamente como 3 elementos de tiempo en la santificación, o 3 aspectos, o 3 fases que se distinguen en ella. Una es el acto inicial. A eso se conoce como santificación posicional en la teología. Santificación posicional, que es el acto inicial. Otro es el proceso de la santificación, que es algo práctico. Y la otra es la santificación completa y final, que es cuando nos presenten delante del Todopoderoso. Hablemos un momentico del acto inicial de la santificación, que reitero, les digo que es algo posicional. Entonces aquí es básicamente el momento en que una persona nace de nuevo, es santificada. 1 Corintios 6:11, 2 Tesalonicenses 2:13. Esa es la santificación posicional. En ese momento la santidad de Jesús es imputada. Otra vez hablamos de esa palabrita, imputada. Nuevamente es imputada a mí, el creyente. Reitero, utilizamos esa otra vez porque mucho de lo que nosotros ganamos en la teología y por el sacrificio vicario de Cristo se llama imputar. Imputación es básicamente atribuir algo a alguien, ¿correcto? En ese caso, esta santificación me es imputada a mí en el momento en el que yo recibo al Señor como Dios y Salvador. Todavía no soy santo en nuestro diario vivir, pero la santidad de Jesús es depositada, es puesta en una cuenta a mi favor, ¿correcto? Entonces, Él es santo y esa santificación se deposita en una cuenta a mi favor. Entonces, semejante a la justicia de Jesús depositada en la cuenta del creyente, cuando soy yo también justificado. Así también pasa con la santificación, ¿ya? Entonces, los creyentes somos llamados santos en el momento en que somos salvos. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ojo, ya miren lo que dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser santos. Esos eran una perita en dulce, pues esa gente eran tremendos pecadores, hacían cosas que ni siquiera hacía la gente que no conocía a Cristo. Eran perversos, esos eran tremendamente pecadores igual que nosotros. Pero se les dice santos. Están santificados. Y se les dice que, ojo, ustedes están llamados a ser santos allí. Pilas con eso, ¿ya? Entonces eso es algo que es proceso. Ellos estaban lejos de ser perfectos. Fueron acusados de carnales, de culpables de una cantidad de pecados tremendo. Entonces ese es el primer aspecto de la santificación. Esa santificación de Dios, de Jesucristo, que es imputada a mí, ¿ya? Eran posicionalmente santos. Recordemos que les dije, la
de la santificación posicional. Ellos eran posicionalmente santos, teniendo la santidad de Cristo que se las había imputado a ellos. Es decir, la cuenta de ahorros de la santidad, que ojalá no sea malinterpretado eso que acabo de decir, pero ellos estaban lejos de manifestar esa santidad en la vida práctica. No, esos eran unos sinvergüenzas. ¿Ya? Por eso se necesita, parte de esa santificación posicional, se necesita el proceso de santificación, que es el segundo paso, o el segundo, el paso de este proceso, que es el proceso de la santificación, que es práctico. Por ejemplo, mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13, 1 Tesalonicenses 5:23, ¿ya? Son santificados, pero por su santificación, ora Pablo por la santificación de ellos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Son santificados ya, pero Pablo ora por la santificación de ellos. Él reconoce que esos cristianos eran santificados en el sentido de que la santidad de Cristo, reitero, les había sido imputada, pero ahora necesitaban que esa santidad imputada se hiciera progresivamente parte de su diario vivir. Ahí es donde nosotros nos quedamos cortos muchas veces, ¿correcto? Y claro, ya somos santos, ya se nos ha imputado una santificación, pero qué complicado es ser o practicar esa santidad permanentemente, ¿no? Entonces, es así que la santificación es vista, reitero, como un proceso continuo a través de la vida entera de un cristiano, ¿ya? Eso no es algo negativo, eso no es, entonces estamos condenados, mejor dicho, a lo peor de todas maneras. Es un proceso que nosotros debemos sufrir, es una crisis que debemos sufrir permanentemente, pero que nosotros notemos, y la gente que también está a nuestro alrededor, y sobre todo el Todopoderoso, note que vamos en un proceso. Un hombre no es considerado santo por las cosas que no hace, no. La virtud no puede ser juzgada por los vicios de los cuales una persona se abstiene. La verdad es que debe haber una conformación positiva a la imagen de Cristo, hasta que todos seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, ¿ya? Entonces eso es como un crecimiento gradual, no hacia la gracia, sino en la gracia. Es decir, eso es un camino en el cual nosotros debemos andar en la gracia del Señor. 1 Corintios 3:18, 2 Pedro 3:18, Filipenses 1:6. Entonces, la verdad es que no hay ninguna promesa en la Escritura de que un cristiano en esta vida llegará a un lugar donde no pecará más, por favor. ¿Por qué y de dónde sacamos esa idea? Una cantidad de personas creyéndose e incluso atreviéndose a disciplinar a otro. No, es que caíste en pecado, mi hijo, y te vamos a tener que disciplinar. Entréganos el pastorado, si es un pastor. Entréganos el grupo de alabanza, entréganos perdón, pero no se dan cuenta que el que está disciplinando también está en pecado, y que incluso mucho más pecado que el otro de allá. Yo, ¿cómo voy a tratar de anular el ministerio de otra persona? Porque no, es que está en pecado. Usted también está en pecado, no sea tan menso. Aprenda algo de teología, hola. ¿Quién le dijo a usted? Yo no sé de dónde sacó la gente la idea de que se dice, uy, alguien está en pecado. Ojo, les voy a revelar quién está en pecado en la iglesia. Mensos, todos estamos en pecado. Y ese tipo que llena, o esa persona que llena estadios, que levanta a los de SIDA, a los de cáncer, a los muertos, ese también está en pecado. El líder de su obra, el líder de allá de su denominación, el presidente, el internacional, ese que se cree el santo de todo, ese también está en pecado, tiene pecados ocultos. Y yo soy peor. Entonces aquí, cuando usted está en pecado, yo también estoy en pecado, perdón, ¿qué nos corresponde allí? Mi hijo, hagámonos pasito. Hagámonos pasito, porque los dos estamos en la misma, ¿correcto? El Señor nos dé sabiduría para entender esto, oiga, porque lo que pasa es que en la iglesia solamente se habla de pecados, adulterio, fornicación, y no, eso es terrible. Adulterio y fornicación son los peores pecados que hay allí, ¿correcto? Tomar, fumar, todos esos pecados moralistas allí, pero hay una cantidad de pecados que tenemos de los cuales no estamos ni siquiera conscientes, no sabemos ni siquiera qué es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. ¿Y cuántas veces usted no es capaz de hacer lo bueno aunque sabe hacerlo? El callar ya es hablar, no actuar ya es actuar, y en eso la iglesia está perdida.
¿Dónde están a ver esas prédicas en contra de la corrupción, en contra de los alimentos transgénicos, en contra del desmonte de la Amazonía, en contra del alimento del neocapitalismo? Todos esos asuntos que usted me escucha hablar siempre a mí, la iglesia tiene que pronunciar si no se pronuncia. Y cuando no nos pronunciamos nos hacemos simplemente cómplices de esas vagabunderías y de esos abusos y de esos latrocinios. Pero todos nos callamos de eso y no hay que hablar de eso. Peor aún, la iglesia está aliada con la extrema derecha de Colombia. ¿Qué es esa sinvergüencería? ¿Qué es esa sinvergüencería de pastores abandonando, o ni siquiera abandonando, porque mejor que lo abandonaran, el pastorado para lanzarse a la política? No sean descarados sinvergüenzas. ¿Quién dijo eso? Eso es como el perro que vuelve al vómito, eso es como el cerdo lavado que vuelve a revolcarse en el cieno. Y ahí están todas las iglesias apoyando a esos pastores, porque es que los pastores tenemos que estar allá en el gobierno, porque cuando el justo gobierna el pueblo, entonces es bendecido. Miserables, no han entendido la palabra del Señor, eso es pecado. Y si estamos hablando de pecado todo el mundo. Entonces, o sea, ¿de dónde saca usted? Porque la Biblia no es que llega un momento en que nosotros ya no vamos a pecar más. Pues es un pecador igual que yo. A ver, entendamos eso. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Ah? Entonces, mire lo que dice primera de Juan 4:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ya? Y el tercer paso de la santificación es la santificación completa y final. Perfección sin pecado. Y el ser completamente santificado, eso es lo que nos aguarda en la venida del Señor Jesucristo, según la teología cristiana. En ese tiempo seremos librados del cuerpo de carne, del cuerpo de muerte del que habla Pablo allá en Corintios, y en Filipenses 3:20-21, en Primera de Tesalonicenses 3:13. Entonces allí hay que tener en cuenta eso. Estamos hablando de las facetas de la salvación, estamos hablando de la redención, de la justificación, de la santificación, reconciliación, regeneración, adopción. Pero hoy voy a dejar acá nomás, porque la verdad el tiempo es corto en internet, correcto. No quiero alargarme tanto para que el video no quede tan largo, pero por favor, espérenos la otra intervención, la continuación de este tema tan interesante de las facetas de la salvación. ¿Listo? Entonces estamos en contacto, el Señor les bendiga, que están muy bien. Recuerden que somos GESED Internacional, correcto, que somos una institución de educación virtual bíblico-teológica. Comuníquese con nosotros. Este tema es un tema que forma parte de una materia muy espectacular que me encanta dictarla, que se llama Teología Sistemática. Teología Sistemática, que trata de las grandes verdades de la doctrina cristiana, las 13 grandes temas, y este es uno de los últimos temas que se ve, que es el de la soteriología. Somos GESED Internacional, el Señor les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos, y estamos en contacto. GESED Internacional somos todos, ¿no?